Boa noite a todos e todas. Não morirá a flor de la palavra. Podrá morir o rosto oculto de quem la nombra hoje, pero la palavra que vino desde el fondo e la história e la tierra ya no poderá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, morrimos en ella, pero la luz será mañana para nós, mas para todos aqueles que hoje loram la noche, para quienes ne nega el día, para quienes es regalo de la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. Poema atribuído a su comandante Marcos, Exército Zapatista de Libertación Nacional. Buenas noches a todos y todas. Empezamos ahora más un Voces de Nuestra América, y hoy vamos a hablar de desmantelamiento de los servicios públicos y sus impactos en la clase trabajadora en Argentina y México. Me gustaría decir que esta es una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Internacionales, de la CNMCUT. Hoy vamos a empezar hablando un poco sobre los servicios públicos, porque en lo norte del mundo hay un movimiento de renacionalización de las empresas públicas en el Reino Unido, algunas iniciativas en España, incluso en la área de salud y también en la área de electricidad. En estos países del norte hay una movimentación para revertir todo lo que fue privatizado durante los años de política neoliberal más agresiva. Es bueno siempre recordar que el neoliberalismo nació primeramente en un país que necesitaba de una dictadura para implementarse. Y así se fue en Chile, porque el neoliberalismo se toma cuenta de todo lo que es público en busca de más ganancias en detrimento de la salud y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. En Brasil, por ejemplo, estamos en una crisis sistémica. Acá están salvando las bancas y las grandes empresas en detrimento de la inversión pública y los planes que minimicen los efectos de la pandemia de coronavirus. Entonces, para hablar un poco de este escenario latinoamericano, hoy estamos con el compañero Oscar de Izasi, que es secretario general de ATE, que la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, y también secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y también trabajador de la salud pública. Eso desde Argentina. Y de México nosotros tenemos José Humberto Montes Oca, que es secretario de Exterior de los Sindicatos Mexicanos de Electricistas y coordinador nacional de Nueva Central de Trabajadores. Oscar, querido, cuéntanos un poco sobre tu organización, cuáles son las razones históricas que llevaron a sus formaciones y cuáles los actores sociales involucrados en tu organización. Bueno, nosotros tenemos que hablar de dos orígenes centrales. Uno, en relación a la Asociación Trabajadores del Estado, como vos bien decías, que es una organización fundada allá a principios del siglo XX, que tiene como principal objetivo organizar a los trabajadores y trabajadoras del Estado en función de defender los intereses como tales y también en función de poner en debate con la sociedad y con los propios el modelo de Estado de tal manera de incidir en la construcción de un Estado participativo, democrático y popular que esté al servicio de las necesidades de las mayorías tan castigadas por estos tiempos. O sea, defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras y a la vez poner en debate y ayudar y construir una perspectiva de un Estado que nos permita intervenir en favor de las mayorías postergadas
en este caso en la Argentina. Y la CTA autónoma, tiene su origen a partir de la nueva composición de la clase trabajadora en la Argentina en los años 90, cuando el triunfo del neoliberalismo a través de Carlos Menem hizo que la composición de la clase cambiara. En la Argentina de los años 60, 1960, 1970, el 90% de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina estaba trabajando de manera regular, se organizaba en la fábrica o en el sector de trabajo. Ahora, la ofensiva neoliberal hizo posible, por ejemplo, que en los 90 la realidad de la clase trabajadora cambiara. Un tercio de la clase trabajadora era desocupado, otro tercio precario y el otro tercio tenía empleo formal. O sea, que se necesitaba una nueva herramienta organizativa para poder organizar a la nueva realidad de la clase trabajadora en torno a un proyecto político que lo unifique. Por favor, compañero Humberto Oca, por favor, la palabra está con usted, por favor. En el caso de México, tenemos que decir que se viven procesos muy parecidos en América Latina. Hay lugares comunes, vamos a decir, pero también hay sus diferencias de tipo geopolítico y demás. Nuestra organización, el Sindicato Mexicano de Electricistas, es de la organización sindical más antigua de nuestro país. Fue fundada en 1914 por sindicalistas, socialistas, anarcosindicalistas, que en esa época lucharon por el reconocimiento de la organización sindical como un instrumento de lucha de los trabajadores. Para el caso no había contratación colectiva, no había derecho a huelga. Digamos que nuestro sindicato nace en un contexto internacional a donde podemos decir había demandas universales de los trabajadores, que es ahora un poco lo que nos hace falta, tener demandas universales. Y la jornada de las 8 horas, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización y más tarde a la contratación colectiva son banderas que en esa época abrazaban los anarcosindicalistas, los socialistas, los democráticos, y son nuestros padres fundadores, lo que nos dio un fuerte rasgo de independencia y autonomía con respecto a la patronal y también con respecto al Estado mexicano. Pasamos también por una época en donde el gobierno del general Cárdenas enfrentó a los intereses de las grandes empresas corporativas transnacionales que tenían el dominio sobre recursos estratégicos de nuestro país, particularmente en el tema del petróleo. Y en 1938 el general Cárdenas prácticamente expropió el capital con una nacionalización que marcó muchos derroteros, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto político. Nuestra organización es la primera organización en México que convocó a una huelga general en 1916 por la libertad de los presos políticos que en ese momento estaban planteándose precisamente el reconocimiento del derecho de huelga, el pago en oro, porque nuestra organización surge en el contexto de la revolución democrática burguesa del 10-17. Otro episodio importante que narrar es la huelga histórica de 1936, precisamente cuando llega Cárdenas al poder. Hay una revuelta del capital, de la oligarquía, del propio intervencionismo de los Estados Unidos a través del embajador en México, que quieren moverle el tapete al presidente Cárdenas, generando una inestabilidad y con la pretensión de desplazarlo del poder. Para eso se prestó un expresidente Calles, que amenazó con regresar al poder. La huelga que nosotros planteamos en el 36 dio lugar al contrato colectivo de trabajo, uno de los más importantes de América Latina desde entonces, pero ahí hay un episodio importante que yo quiero mencionar. Nosotros convocamos en ese periodo a una
a un comité de defensa proletaria, así se llamaba, con la intención de unificar al conjunto del movimiento sindical mexicano, y derivado de ese comité de defensa proletaria se creó la CTM, ¿no? Que es todo un hito en la historia del movimiento sindical, y nuestros dirigentes en el momento, cuando vieron que este movimiento sindical iba hacia una subordinación con el Estado, ¿no? Aún reconociendo que era un Estado que estaba defendiendo la soberanía nacional, pero siempre con el origen que nosotros tenemos, dijeron no podemos ir con una subordinación al gobierno, y fue una decisión que los retiró de ahí y se construyeron otros proyectos intentando unificar a la clase trabajadora. Entonces, para nosotros el tema de la lucha por la independencia del movimiento sindical es muy importante. Después de que cayó el régimen de partido único de Estado, vino lo que le llamaron una transición democrática, a donde se empoderaron los partidos de derecha, los partidos de la oligarquía, neoliberales, 100%, y en ese periodo, este sindicalismo corporativo que nació de las entrañas de un movimiento legítimo nacionalista, se subordinó a los intereses de los neoliberales y fue colaboracionista con todo el conjunto de reformas estructurales que se impusieron en un periodo de 30 años de neoliberalismo en nuestro país. Comenzaron por vender las empresas públicas y a desregularizar la economía, a darle un papel preponderante a la inversión extranjera. Luego, en el principios de los 90, vinieron las primeras reformas estructurales que golpeaban el tema de la propiedad colectiva en el campo, lo que acá se conoce como el ejido, que a partir de esa reforma se podía privatizar la tierra. También, teniendo nosotros la bandera del Estado laico, comenzaron a darle juego a las iglesias norteamericanas, ¿no? Y así se fueron con un conjunto de reformas hasta los años 90, finales de los 90, a donde ya en forma directa se conflictuaron con el Sindicato Mexicano de Electricistas porque ellos querían privatizar el sector. En el 1999, el presidente Zedillo lanzó una iniciativa de reforma constitucional para quitar esta exclusividad del Estado. Nosotros formamos un frente de resistencia en contra de la privatización con organizaciones sociales, políticas, un movimiento popular en contra de la privatización del sector, y digamos que en 2 ocasiones obtuvimos la victoria porque echamos atrás estas iniciativas de reforma constitucional, primero con Zedillo, luego con el presidente Fox ya de la derecha más recalcitrante. Entonces, finalmente nosotros sufrimos un golpe muy duro en 2009, tuvimos que pagar el costo político de defender a la industria eléctrica nacionalizada con la extinción de nuestra fuente de trabajo por Felipe Calderón Hinojosa, que por decreto acabó con nuestra fuente de trabajo Luz y Fuerza del Centro, un despido masivo de 40,000 trabajadores que fue violento, en tanto que el ejército y la policía tomaron por asalto las instalaciones. Antes habían montado una campaña brutal de linchamiento en contra del sindicato, en contra de la empresa, diciendo que el sindicato tenía privilegios en su contratación colectiva, que esas prestaciones representaban un costo para el erario público, que la empresa pública era corrupta, que era ineficiente, y todo el discurso neoliberal para justificar la desnacionalización de los bienes comunes del pueblo. Hemos resistido de 2009 para acá, pasando por diferentes etapas de nuestra lucha de resistencia, y actualmente pues estamos con vida. No pudieron acabar con la organización y viviendo otro momento ya con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría continuar preguntando ahora a Oscar y después, por favor, Humberto,
puede comentar 3 minutos. Oscar, ¿cuáles fueron los impactos de estas políticas neoliberales en los servicios públicos? Yo sé que usted empezó a hablar, pero ¿cuáles fueron los cambios significativos en la calidad de la vida de la población de la clase obrera? Por favor, Oscar. Hay una verdad medio universal. Si los servicios públicos están en manos de un Estado popular al servicio de las mayorías, van a cumplir una función social. Si son privatizados, van a pasar a ser un negocio, y a partir de ser un negocio, todo lo que es rentable se realiza, y lo que no es rentable no se hace. De hecho, en los 90 se avanzó muchísimo con el intento de convertir la salud. La Argentina tiene una tradición del sistema sanitario muy importante en relación a como garantía de derechos. Más allá de los problemas que tenemos por la ofensiva neoliberal, hay en la conciencia del pueblo la salud como derecho y no como mercancía. Pero bueno, tanto los servicios eléctricos, los servicios de la telefonía, intentaron avanzar sobre el servicio de salud para convertirlo en mercancía. Y entonces el que tiene poder adquisitivo lo tiene y el que no, no. Es como las jubilaciones. Cuando se privatizaron las jubilaciones, el sistema dejó de ser solidario. A partir de la FJP, el que tenía plata iba a tener una jubilación, el que no tenía plata iba a tener una jubilación de segunda o de tercera. Se transformó lo que debía ser un bien social en una mercancía, y como tal la mercancía se vende a quien tiene recursos, y a quien no tiene recursos, bueno, es un problema de quien no lo tiene. Tremendo, tremendo, Oscar. Por favor, Humberto, Acá la privatización de los servicios públicos encareció a los servicios, y algo muy importante que nosotros siempre hemos destacado es que los servicios públicos nos hacen poder acceder a los derechos sociales. A la medida que se privatizan, los derechos sociales, aun estando en la propia Constitución, dejan de ser accesibles porque se convierten discriminatoriamente en un privilegio para quienes tienen, en el caso de la salud, que es algo muy relevante, y sobre todo en esta época de pandemia y de todo lo que ha ocurrido, el desastroso papel del neoliberalismo en nuestro país en el desmantelamiento de la seguridad en nuestro país. Eso fue, hoy se están pagando las consecuencias de la privatización de la salud de nuestro país. Intentaron también privatizar la educación. Allí hay una resistencia fuerte por parte del Movimiento Sindical Democrático, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y en el caso de la energía, como les decía, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas dio una muy importante lucha, pero también hay que decir que los otros sindicatos se prestaron a colaborar, y esto permitió el avance de este proceso. La terciarización, el outsourcing, son rasgos característicos consecuentes de esta implementación del proyecto neoliberal. Le pregunto, ¿cuáles fueron los cambios más significativos en la calidad de vida, Humberto, de la clase obrera? ¿Lo coste de vida? ¿Cómo o qué fue más emblemático en ese sentido? A mí me parece que el salario, la pérdida del poder adquisitivo del salario, en los años 76 se tenía estadísticamente el salario más alto en la historia de nuestro país. Y hoy estamos a la cola de los países con menos ingresos para los trabajadores, ¿no? Hay que reconocer que el presidente Obrador en sus 2 años de gobierno ha buscado la forma de incrementar los ingresos, sobre todo en el salario mínimo. Pero en el caso de los salarios contractuales, ahí ha habido cierta, no ha sido tan fuerte el impulso a mejorar las condiciones. La tecnología también, en manos del capital, es un dato que no es menor. Lo que antes hacían 10 obreros, aunque sea mal pago, pero eran 10, hoy lo hace una máquina y un obrero, y además ese que lo está haciendo está amenazado permanentemente porque si no le gusta que se vayan, que hay 9 esperando. Entonces, el tema de la tecnología al servicio del capital y no al servicio del hombre es un hecho muy importante, y creo que hay corrientes en el mundo, ¿no?, que plantean la reducción horaria, la formación
en la especialidad y demás, que apuntan a humanizar la tecnología, que no es buena ni mala en sí misma, sino es en función de lo que se usa. Incorporarle ese dato político es importante. En ese proceso histórico, ¿cómo eres la relación con Alberto Fernández? ¿Hay una iniciativa para cambiar la situación de los servicios públicos a mejorar para la población? Por favor. Mira, yo creo, nosotros creemos, y ya no voy a hablar a título personal, que el problema de que los poderosos sigan siendo tales tiene que ver con la relación de fuerza. Tiene que ver con una relación de fuerza al seno de la sociedad que todavía no lo hemos podido cambiar. El Frente de Todos, que es el frente que gobierna nuestro país, como dije, es un frente muy complejo, muy amplio, que tenía como objetivo detener a Macri en su intento de consolidarse 20 años para poder ir con su proyecto. Y que, como dije también, fue el resultado de un proceso de resistencia del pueblo. No estaba disociado ese triunfo electoral del Frente de Todos de la pelea del pueblo. Nosotros, durante la resistencia, acunamos una frase que era muy importante, que era unidad y masividad para derrotar al neoliberalismo. Entendemos que el desafío hoy es cómo construimos unidad y masividad, ya no para ir contra lo que no queremos, sino para ir por las cosas que queremos, recuperar la iniciativa política. Hoy en la Argentina necesitamos recuperar la iniciativa política. Entonces, el debate hoy en la Argentina, y quiero precisar, desde la CTA Autónoma, desde un espacio de más de 200 organizaciones que se llama el Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, es plantearle al gobierno que se anime a establecer un nuevo acuerdo con las fuerzas sociales que plantean y sueñan un país para todos, y desde ahí sentarnos a discutir en mejores condiciones con los poderosos. Porque si no es así, el gobierno de Alberto Fernández nos va a dar más reuniones que la derecha para explicarnos por qué no puede. Para mí el gran desafío de este gobierno es cómo construye un nuevo acuerdo entre las fuerzas populares con centralidad en la producción y la clase trabajadora que permita instalar un proyecto que vuelva a enamorar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo pelea, busca y sobrevive. Pelea porque, como te dije anteriormente, derrotó al neoliberalismo en las calles. Busca, vota uno, vota otro para ver cómo le va y sobrevive. Mientras tanto, le tiene que dar de comer a los pibes. El desafío que tenemos las organizaciones populares en este tiempo, el desafío que tenemos los militantes del campo popular en la Argentina, para mí es reconstruir un proyecto político que vuelva a enamorar a nuestro pueblo. Porque cuando nuestro pueblo se enamora, pasa lo que pasó el 17 de octubre del 45. Marcó la agenda de los 40 años que le siguieron. Buenísima exposición, hermano. Qué tremendo, qué tremendo. Es un reto muy, muy grande de la clase obrera, sí. Buscar el poder popular. Realmente este sería el grande logro de los movimientos populares. Muy buena exposición. Por favor, Humberto, querido, comentario de 3 minutos y ya haga su exposición sobre cuál es la relación con Andrés López Obrador, si hay una charla, si hay una construcción para cambiar en beneficio de la sociedad, los servicios públicos y las condiciones de trabajo. Por favor, querido. Acá en México pasa algo muy semejante, aunque me parece que hay una diferenciación en cuanto a que ustedes constituyeron una coalición que los incluye como movimiento. Acá en México, quien asume el gobierno es un movimiento social más enfocado al tema electoral, es decir, no hay un frente, ¿no?, que incluya a las organizaciones populares del campo, de la ciudad y demás. Incluso en el proceso electoral para elegir al Congreso de la Unión, en su momento Andrés Manuel le cedió espacios a algunas fuerzas que no están identificadas con el campo popular, a partidos que son entre centro-derecha, que ocuparon esos espacios, y no hubo un ofrecimiento abierto al movimiento social para
incluirse como parte del proceso de gobierno y legislativo. Para mí ese es el tema más destacable, ¿no? En cuanto a que el proceso que vivimos en México no está siendo acompañado de un movimiento social organizado, reconocido e incluido como fuerza social en un ejercicio de poder por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay una interlocución muy buena entre su gobierno y el movimiento sindical democrático, el movimiento social campesino, porque en mi particular punto de vista no se nos reconoce como una fuerza con atribuciones en el ejercicio del poder. Entonces, este consenso que se construye a partir del agotamiento del modelo de la sucesión de gobiernos neoliberales fue ya no más, fueran los neoliberales. Y eso lo supo capitalizar muy bien Andrés Manuel López Obrador en su constante lucha de muchos años de capitalizar ese hartazgo, ese descontento popular en contra de estos gobiernos neoliberales. Pero ¿cómo se traduce eso en un auténtico desmantelamiento de los soportes del modelo? Eso ya es otra cosa, ¿no? Y que ahí es donde creemos nosotros que sin la participación popular y sin un programa, ¿no?, que defina el rumbo de los cambios, pues difícilmente se avanzará en esa dirección y podrá quedar, quizá, y no lo deseamos y haremos lo posible porque esto no pase, como en un reacomodo, ¿no?, entre fuerzas que le dan revitalidad al capitalismo en nuestro país. Y entonces nosotros creemos que sí hay que profundizar, hay que entender bien esta coyuntura, entender que hay que empujar en esta dirección y, bueno, pues abrirnos los espacios de la interlocución con el gobierno, ¿no? Y eso va a ser a partir, pues, de la lucha en las calles. No hay una estrategia del poder para volver a las políticas neoliberales. Aquí los anticuarentenas, si lo llamamos, son sectores vinculados a la derecha que generan todo tipo de donde hay un cachito para desestabilizar, ellos están jugando en ese sentido. Pero sí, yo quiero decir algo que me parece que en términos boxísticos es obvio. Golpe contra golpe es esto. Latinoamérica es un territorio en disputa, Sudamérica es un territorio en disputa. Golpe militar en Bolivia, triunfo de la fuerza de Evo en Bolivia. Chile con el referéndum en Argentina y golpe blando en su momento en Brasil, elecciones maniatadas, es territorio en disputa. Si uno ve los procesos populares de Latinoamérica previos al vuelto neoliberal, o sea, en la Argentina previos a la asunción de Macri como presidente por el voto popular, uno va a ver que hay dos datos políticos que por lo menos uno lo tendría que revisar para que no se vuelvan a repetir en el futuro. Quizá estoy diciendo una pavada, pero voy a seguir. ¿Cuáles son? Primero, en tanto gobiernos populares, la relación traumática que tuvieron en varios países con el movimiento obrero organizado. Y el otro dato, que también es para tener en cuenta, en la Argentina fue más evidente, porque y en tanto y en cuanto el gobierno kirchnerista se planteó como continuidad del peronismo, tuvo una relación muy traumática con uno de los factores del peronismo que fue determinante, que fue el movimiento obrero organizado. El otro dato, decía, es cómo los gobiernos populares que surgieron de las insurrecciones populares del 2000, fines de 90, 2000, intentaron desde la gestión de Estado subordinar a esos movimientos populares que hicieron posible alumbrar el nuevo tiempo. Esto que decía de alguna manera el compañero de México, que decía la subordinación al Estado, el intento de subordinación al Estado de los movimientos populares. No estoy hablando de buenos o malos, quizás sea muy tentador tratar de imponer la estrategia del Estado. Lo que sí digo, que eso imposibilitó en muchos casos ir por transformaciones de fondo. Insisto, para terminar,
La clave es, para mí, volver al protagonismo en el seno de la sociedad para poder disputar con los poderosos. Con los poderosos no alcanza con tener relación de fuerza en la legislatura o en el Congreso Nacional. Necesita tener una sociedad que se banque la parada que necesitamos. Y creo que hay una relación entre la actitud del gobierno de los Estados Unidos y el grado de profundidad y aceleración que pueda tener un cambio en nuestro país. En la medida en que esto se pueda profundizar, pues la respuesta va a ser beligerante. Yo diría que en este momento la política de seguridad nacional de los Estados Unidos está más en la idea de generar, digamos, las herramientas de una contención a un posible cambio de carácter revolucionario en nuestro país, ¿no? Y esta ha sido una de las condiciones en la relación de comunicación que tiene el gobierno de Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el tema migratorio, que este fue algo que en un momento Andrés Manuel decía, no, pues bienvenidos a México, pueden entrar. Pero una vez de que el gobierno de los Estados Unidos le reclamó por qué estaba dejando pasar estas caravanas de migrantes de cientos de personas que iban hasta la frontera norte del país, pues hubo un cambio en la política del gobierno de Andrés Manuel y hubo el traslado de alrededor de 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur con los Estados, con América Central. O sea, esto habla de cuáles son los movimientos que hacen el imperialismo. No todo es te voy a echar a los marines, ¿no? Sino que va también influyendo en las propias decisiones de los gobiernos para garantizar la seguridad de su espacio. Y algunos dijeron, es que están corriendo la frontera norte del país hasta el Suchiate, hacia el río Suchiate, que es la frontera con Guatemala. Resulta que apenas hace una semana, alrededor de 36 congresistas y 7 senadores de los Estados Unidos le reclamaron al gobierno de Donald Trump su intervención, porque la política energética de Andrés Manuel López Obrador tiene la intención de recuperar la soberanía energética del país, fortaleciendo a las empresas públicas del sector, a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad para el sector eléctrico. Y esto ha afectado con una serie de decisiones que han tomado desde la Secretaría de Energía los intereses de algunos inversionistas de los Estados Unidos. Entonces, este reclamo va directo al gobierno de Donald Trump con la intención de que frene estos cambios, con el argumento de que eso ya estaba convenido en el nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Este es otro factor importante. Nosotros tenemos el Telecán, termina y se renueva, ya con Andrés Manuel se renueva. Y bueno, ahí hay una serie de aspectos que sí son de subordinación y de generar una mayor dependencia con los Estados Unidos. Pero para el caso de la energía, aquí eso fue muy importante, no se combinó nada en relación a la energía, salvo que, y a favor de México, que nuestro país tenía todo el derecho de definir su política energética. Y entonces el gobierno le reclama diciendo, nosotros no hemos violentado nada, porque eso no está en el nuevo tratado que acá se conoce como el TEMEC, Tratado de Libre Comercio. Desde luego que nuestra organización sindical sí está a favor de la renacionalización de la industria eléctrica y estamos esperando que el presidente diga vamos por ella y tendrá todo el respaldo de nuestra organización y las organizaciones que hemos construido en el proceso de la resistencia, que es un factor que no mencioné, pero entre otras está la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que son los consumidores de la energía, que están organizados por el sindicato en una asamblea nacional y que tienen mucha movilidad social en torno a la baja de las tarifas eléctricas, el acceso al derecho humano a la energía, que son algunos de los temas que nosotros hemos puesto en la calle con la movilización, con la organización popular, y creemos que se puede crear en México, se puede generar una correlación de fuerzas para que dé para una transformación de recuperación de la soberanía energética de nuestro país mediante una
renacionalización de la industria eléctrica. El propio presidente ya mencionó que si estos cambios que están generando para fortalecer a las empresas públicas no dan para lograr ese fin, pues entonces él estaría mandando para el año próximo una iniciativa de reforma constitucional para regresarle la exclusividad de la prestación de servicio público a los mexicanos. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Eso podría ser también como un eje articulador para la conformación de un bloque social alternativo que empuje al desmantelamiento del neoliberalismo. Nosotros pertenecemos a una tradición del movimiento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que nos criamos en la resistencia contra el neoliberalismo, que peleamos contra la injusticia, pero que estamos convencidos que los trabajadores y trabajadoras nacimos para gobernar la riqueza que generamos. Por eso no solo resistimos, sino que asumimos el desafío de transformar esa resistencia en iniciativa política. Nos basamos en las mejores tradiciones del movimiento obrero argentino y latinoamericano, y además estamos dispuestos no solo a pelear en la resistencia, no solo a poner de pie una propuesta con centralidad en los sectores populares, sino también a ayudar y protagonizar en la asamblea más grande que tiene la Argentina, que son las elecciones cada 2 y 4 años, ayudar a legitimar un proyecto político liberador, con todos los inconvenientes que se plantearon acá, con todas las dificultades y con todas las tensiones. Pero esos son obstáculos. Nosotros, como en este caso Lula, también creemos que los trabajadores y trabajadoras nacimos para gobernar la riqueza que generamos. Mucho tiempo estuvimos viendo cómo se nos imponía la globalización y poco a poco fueron surgiendo coordinaciones, articulaciones. Yo recuerdo el tema del ALCA en América Latina, fue bárbara la articulación en torno al rechazo a este proyecto neoliberal y bueno, Argentina jugó un papel muy importante en esta articulación y en su desenlace. Y aquí algo que destaca es el hecho de que no solamente había organizaciones sindicales, era un bloque de fuerzas muy amplio. Y bueno, ahora yo creo que un reto de los sindicalistas, y esto se ha venido discutiendo en Industrial, es que tenemos que tener un sindicalismo más abierto, más social, buscando integrar plataformas comunes con otros movimientos de resistencia al capital y antisistémicos y demás. Creo que es salir de un viejo gremialismo, economicismo que pues ya no tiene razón de ser ni perspectiva, ¿no? Creo que los tiempos en donde esto funcionó fueron muy particulares, significaron, y así hay que subrayarlo, en saltos importantes en la organización, en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, la contratación colectiva y demás. Pero me parece que hoy estamos llegando en el nuevo mercado laboral y esos nuevos sujetos sociales que surgen de la precarización y demás, a la necesidad, junto con los ambientalistas, con los que defienden el territorio, con las mujeres que están jugando un papel muy importante en nuestro momento actual, pues llegar a hacer converger nuestras plataformas, unificándonos en una perspectiva de un cambio mayor. Y que los sindicatos y sus confederaciones internacionales pongan a debate, abrir esta perspectiva, a mí me parece de lo más importante que está haciendo hoy Industrial, y sobre todo porque estamos en un momento de definiciones estratégicas. O sea, la crisis económica y la pandemia, ¿no?, nos han puesto en la disyuntiva de seguir como estábamos o intentar cambiar las cosas mediante un proyecto alternativo a nivel global. En México, como en cualquier país donde se está viviendo la reactivación económica, pues se está viendo que el capital está viendo por sus intereses, las grandes corporaciones, pero el trabajador y sus organizaciones tienen que plantear también un programa alternativo en este contexto de la recuperación. Para el caso de nosotros, yo sé que en Argentina han negociado algo de la deuda externa, pero acá estamos planteando la cancelación de la deuda, ¿no? En Argentina han pasado por varios momentos históricos
a donde han planteado la moratoria y han renegociado y demás. Pero creo que ese es un aspecto central, sino de dónde salen los recursos para poder estimular una economía alternativa. Nosotros reivindicamos la economía social y solidaria, tenemos una cooperativa autogestiva, la estamos queriendo consolidar y demás. Entonces, hay otras alternativas, hay que trabajarlas, pero se requiere de un sindicalismo y de una articulación global sindical que esté dispuesta a converger con otros movimientos sociales en una perspectiva de cambio profundo. En ese contexto, el tema de los Estados Unidos, pues nos parece que Estados Unidos está en un momento ya de decadencia de su preponderancia a nivel global, tiene fuerte competencia con otras economías que han ganado terreno, particularmente la China. Esta victoria de Trump significó el intento de rescatar un discurso nacionalista, proteccionista, y vamos a volver a ser la gran potencia. Eso está en la disputa hoy del proceso electoral. Sin embargo, creemos que en las elecciones se juegan hasta ciertos intereses, ¿no? La base de sustento de la economía es el militarismo, ¿no? Y creemos que las variaciones que pudiera haber en la definición política de uno u otro candidato no son de fondo en su naturaleza. No hay un rompimiento, digamos, con una cultura imperial de sometimiento, de subordinación, de intervencionismo. No creemos que eso cambie. Hay matices, como supimos, vimos en el periodo Obama ciertos matices, la relación con Cuba, la apertura a relaciones comerciales, en fin, una serie de cosas que son matices, pero creo que en el fondo no vamos a ver cambios profundos en uno u otro candidato. Y por último, en el tema de la agenda de los trabajadores, mencioné lo de la cancelación. Creo que esto es, por lo menos para los trabajadores de los pueblos que hemos sido saqueados por el imperialismo durante siglos, esta consigna es válida, ¿no? Es ir contra las deudas ilegítimas. El tema de la reducción de la jornada de trabajo también nos parece muy importante como una cuestión general que tiene que ver con este cambio tecnológico que está, pues que ya llegó, no va a venir, ya está llegando, ya está aquí la cuarta revolución. El tema de la renta básica, acá tenemos un debate, porque hay unos compas que están a favor, otros están en contra, en fin, pero son como la de la fiscalización, mayores impuestos al capital y a las grandes riquezas que se construyeron ilegítimamente durante el periodo neoliberal en América Latina. Creo que tenemos cada país una listita, ¿no? de gente que se enriqueció, se hizo multimillonario. Para nosotros, el señor Slim en México, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, imagínense ustedes, en un país tan pobre como el nuestro, hablan de la necesidad de también retomar esta cuestión. Y creo que esto sí son consideraciones que a nivel general pueden tener repercusión en otros movimientos. Y con eso respondo a lo que tú estás convocando, y que yo me sumo a la huelga general, que sería muy bueno, ¿no? que ensayáramos cosas como esas, ¿no? Que se pueden escalonar, que pueden ser en un plazo de tiempo, pero sí necesitamos como que ya decir basta, como que ya tenemos que decir, bueno, se puede componer el capitalismo, sí, por sí solo nunca se va a acabar, ¿no? Por sí solo tendrá formas de recuperarse de una manera u otra, en lo económico, en lo político, y acá lo que debe demandar es la voluntad de los pueblos por emanciparse, por construir una sociedad más justa e igualitaria. Y yo con eso les doy las gracias, compañeros, por la invitación, y me despido de los compañeros que nos están escuchando por esta transmisión. Muchas gracias.